En la provincia de Buenos Aires se viene un enorme impuestazo. Kicillof mandó el proyecto de ley de un impuestazo muy fuerte. Es otro impuestazo, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Un impuestazo, porque para mí fue un impuestazo. Tienen que tratar el impuestazo, este impuestazo. Digo, un impuestazo es un impuestazo. Impuestazo si vivís en la provincia de Buenos Aires. Enorme impuestazo. Bueno, y se viene también el impuestazo en la provincia de Buenos Aires. Traducido, impuestazo puro y duro en la provincia de Buenos Aires. Raro, como nos mienten en vivo, en la cara, aunque se vea el disfraz. Nos marean y nos mantienen en vilo, no nos muestran nunca la puerta de atrás. Mientras tanto peleamos buscando la razón. Impuestazo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se viene un enorme impuestazo. Kicillof mandó el proyecto de ley de un impuestazo muy fuerte. Es otro impuestazo, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Un impuestazo, porque para mí fue un impuestazo. Tienen que tratar el impuestazo, este impuestazo. Digo, un impuestazo es un impuestazo. Impuestazo si vivís en la provincia de Buenos Aires. Enorme impuestazo. Bueno, y se viene también el impuestazo en la provincia de Buenos Aires. Traducido, impuestazo puro y duro en la provincia de Buenos Aires. Baja sus expectativas y se vuelve fácil de manipular. La memoria, tan primordial como esquiva, es lo único que nos puede salvar. Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana, ¿cómo va? Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda eso? Bien, acá todavía en México, preparando la vuelta, con unos días fantásticos, bien vividos, bien disfrutados en México. Ha venido todo muy bien, siempre con el eje de nuestro programa, este rato que para mí es a las 6 de la mañana, me obliga a levantarme a las 5 y sin embargo implica tanto, pero tanto gusto. ¿Cómo están las cosas por Buenos Aires? Mirá, peleando el celeste con el gris en el techo de San Telmo y Montserrat para una jornada que vuelve a hablar de tormentas por la tarde y de tormentas aisladas por la noche. Máxima de 31 grados cuando la actual es de 24 y lluvias que están con formato amenazante hasta el día martes de la semana que viene. Bueno, no llegaré con lluvia a Buenos Aires, lo cual no me disgusta tanto. En cambio, sí, te pone muy mal, te indigna, lo cual es bueno finalmente, esa apertura preparada por Juan de Crencis, esa edición con decenas de voces evidentemente hablando del impuestazo, es decir, la derecha mediática, la vigencia de la locura neoliberal puesta por todo lo alto, el ataque impiadoso a las primeras medidas del gobierno después de haber desprendido, ocultado todo lo que ya sabemos con respecto al gobierno anterior. Es muy buena la batalla cultural que hay que dar, es muy necesaria, seguramente será una derrota a la larga, pero las derrotas llevan adentro una cierta dignidad cuando uno las conoce de antemano, Gustavo. Puede ser que una vez más ganen y vuelvan loca a la gente, pero también es verdad que la gente está un poquito mejor pertrechada para estos mentirosos, esta locura que se ha desatado, que tiene otros capítulos como la tapa de hoy de Clarín, con mentiras, con errores, con inexactitudes y sobre todo con una enorme presión, procurando que Nisman muera de nuevo, pero que muera asesinado por fantasmas que todo el mundo sabe son inexistentes. Pero esto del impuestazo es casi gracioso, te diría, Gustavo, en la forma en que lo ha preparado por lo menos Juan de Crencis. Se ve que se volvieron locos tratando de meter la palabra como ellos hacen siempre. Ahora van a meter que es el impuestazo y nos vamos a poner a discutir sobre el impuestazo como ha sucedido siempre. Ya llevamos 48 horas de esta cadena nacional con la palabra clave, con impuestazo. Lo que no te dicen es que el 86% de los propietarios tendrá que pagar un aumento muy por debajo de la inflación.
El resto, por supuesto, que son los que más tienen, tendrán que pagar más, pero tampoco dicen que hay que afrontar vencimientos de deuda por 200.000 millones de pesos este año y dejar un déficit de caja de otros 200.000 millones de pesos. Por lo tanto, hay que juntar 400.000 en virtud de quién va a pagar esta locura, quién va a pagar la fiesta de la provincia más endeudada de todas, casi 9.000 millones de dólares, la que reúne casi el 82% del total de la deuda provincial. Bueno, esta locura que te han dejado Vidal y Lacunza, hay que pagarla. Y te dicen que es un impuestazo, cuando en realidad los aumentos, los más fuertes, son para el 14% de los que pagan el inmobiliario en la provincia. Lo que hay que ver es el grado de preparación que la gente tenga para recibir este tipo de agresión mediática de la derecha, que juega a su partido con un sentido de la impunidad que años atrás no hubiésemos imaginado. Había otro pudor para hacer las cosas. Pero estos son mandatos de los dueños de los medios. Esto no tiene que ver tan solo con los periodistas. Los periodistas pobres, entre alcahuetitos y cómplices y personas de una notable liviandad, le meten a esto con fruición. Pero no caben dudas de que este es un propósito de los dueños de los medios, de los editorialistas, de los que quieren que este gobierno rápidamente sea dinamitado. Yo creo que hay otra preparación, Gustavo, de la gente. Tenés además el circo muy, pero muy mediático, que en el fondo le pega una piña en la mandíbula al sistema político de algunos intendentes de Cambiemos que de manera absolutamente demagógica, mientras bancaron deuda externa para hipotecar a 4 o 5 generaciones, mientras bancaron aumentos de tarifas del 3.000 a 4.000%, nada más que en servicios esenciales como gas y electricidad, y etcétera, ahora se andan bajando el sueldo entre un 15 y un 20%. Es parte de este circo, es parte de la locura. Después de haber destrozado absolutamente todo, ahora se agarran la cabeza. Es como si un asesino serial hirió de muerte a 10 personas y se pone loco porque la ambulancia está tardando. Esto es más o menos lo mismo, Víctor Hugo. Lamentablemente se quiso instalar esto que era como que era un impuestazo. No se trata de un impuestazo, de que en promedio es una actualización de los valores por la inflación, digamos así. El problema de la alta nominalidad de los números no es un tema nuestro, digamos, no es un problema que nosotros hayamos instalado. El problema es que el año pasado hubo de inflación 55%. Carlos Bianco con Federica esta mañana. Tiene que ver con empezar a aclarar cada una de las tapas y los artículos que aparecen en la prensa del Poder Real, y eso lleva ese desgaste para el cual muchos estaban entrenados durante 2003 a 2015, pero ahora uno decía, la pucha, es tan evidente el muerto que te dejan, la pesadísima herencia, pero no, se han puesto de pie y sobre la base de la mentira mediática siguen actuando. Sí, la nota de Carlos Bianco con Federica es muy ilustrativa, y es bueno que cada funcionario que tenga algo para decir y para refutar lo haga, y no se encierren como sucedía en el pasado, que muchísimas veces pululaban este tipo de informaciones y no se les salía al cruce, Gustavo. Hay que dar la batalla. Ellos tienen esta declaración de Bianco, no van a tener más remedio que publicarla, y así tantas otras, porque hay que también luchar a brazo partido, no solamente dar vueltas en las oficinas diciendo son una porquería, son unos mentirosos, están tratando de dinamitar todo. No basta con eso, con enojarse en la oficina y con hablar por teléfono con amigos y decirles, ¿vos te das cuenta de lo que están haciendo estos tipos de Clarín, o estos tipos de La Nación, o lo que fuere? No alcanza, hay que salir y decirles a ellos eso que, por ejemplo, recién decía Carlos Bianco. Hoy volvió a quedar también muy claro cómo cartelizan tapas Clarín y La Nación, cómo juegan hasta con las palabras con un grado de exactitud que realmente asusta. Friedrich es también el segundo blanco elegido tanto ayer como hoy, también ahí hay 48 horas de cadena nacional. Dice Clarín, la ministra Friedrich quiere revisar la pericia que dice que Nisman fue asesinado. Y dice La Nación, la ministra Friedrich
quiere revisar el peritaje que indicó que a Nisman lo asesinaron. Prácticamente lo único que los separa es indicó por dice, pero después todo igual, todo cartelizado. Van sobre dos figuras del gobierno nacional y del gobierno provincial. Hace 2 días que van sobre Kisilov y sobre Friedrich. Lo primero que habría que preguntarse es a qué está asociado el concepto de ajuste. El concepto de ajuste, históricamente en Argentina, está asociado a un ordenamiento de cuentas, generalmente ordenado a partir de actuar sobre los sectores más débiles. Y en verdad nosotros no estamos haciendo eso. Si no estamos haciendo eso, y ese es el concepto histórico de ajuste, yo diría que estamos haciendo otra cosa. Estamos haciendo una ley que tiende a ser solidario con los que menos tienen y tiende a volver a poner en marcha el aparato productivo. Si el concepto de ajuste quiere decir poner orden en las cuentas públicas, estamos haciendo un ajuste. Pero a diferencia de otros ajustes, este es un ajuste que no está pagado por los que menos tienen. Está pagado por los sectores que en mejor situación están. La verdad es que a mí no me preocupa la palabra ajuste. Lo que me preocupa es que se entienda que estamos ajustando. Esta vez estamos ajustando a los que están en situación más holgada. ¿En favor de quién? De los que menos tienen. Es fácil de entender. Hay que hacer el esfuerzo, porque cuando resulta que es fácil de entender y no se explica, gana la mentira, gana la repetición de consignas que ellos eligen, impuestazo, para que nos movamos dentro de esos parámetros. En instantes, ustedes van a escuchar un clip, otra edición de Converbensis, de cuando los medios hablaban de adecuación tarifaria, militando el ajuste. Es tan bochornoso lo que ha ocurrido y sucede todavía en estos años. Recolectamos con Adrián Stoppelman, que debe venir pensando en tantas notas para compartir con la gente cuando llegue a la radio, los títulos nada más de los tiempos en los que militaban el ajuste y decían cualquier cosa. Cuando aumentaba la tarifa de electricidad y no había que usar el aire acondicionado, ahora está de moda sentarse en la vereda. Cosas por el estilo que marcaron una etapa de protección al gobierno anterior. Ahora, cuando, sabiendo ellos, como saben, estos brutales dementes de la información, que venimos de 55% de inflación, como decía recién Gustavo Campana, salen al cruce como si todo pudiera quedar exactamente igual. Y entonces, ¿cómo se haría con el 40% de pobreza y más todavía en el conurbano? ¿Cómo se le daría de comer a la gente? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Va a caer del cielo? Es una cosa tremenda, pero yo confío esta vez un poco, por lo menos, en una mejor preparación de los receptores de toda esta porquería, esta inmundicia mediática que se le tira a la gente encima a 10 días, 20 días de un gobierno que tiene que levantar lo que llamamos tierra arrasada, pero no como un título cinematográfico, no, como una realidad que se vive en la Argentina. Cuando ellos están gritando, cuando las tapas están batiendo el parche, hoy uno sabe que están dando instrucciones. Entonces, cuando empezaron a pegarle a Kisilov, inmediatamente comenzó a posicionarse en la misma dirección diputados y senadores en la provincia de Buenos Aires, y aparecía ese circo mediático del que recién te hacía mención, como algunos intendentes de Cambiemos en la provincia empiezan a bajarse el sueldo, casi como diciendo, ven, de esta manera se termina con la austeridad, no con la fiesta política que ustedes están planteando. Y entonces otra vez te decía, le pegan una piña al sistema, porque de esta manera generan que en la cola de la verdulería, generan que en la vereda, en la mesa familiar, en el laburo, donde sea, el problema pasa a ser la política, el problema pasa a ser la división de poderes, para que tanta gente, y de ahí a pensar en otra cosa, está siempre a un paso. Muy importante la recomendación de cómo ahorrar. Regular el termostato, 20 grados para estar en tu casa está muy bien. Hay que estar con un suéter, sí, abrigado. El concepto de estar abrigado en casa. Hay que cuidar, hay que ahorrar. Ese es el concepto, sí, que tiene que quedar claro. Hay que cambiar la cabeza un poco de cómo consumimos los argentinos, porque la verdad es que también si nos ponemos a pensar, no podíamos estar pagando tarifas que eran menores incluso a lo que pagamos de telefonía celular, claro, o de servicio de internet, o de servicio de televisión por cable.
inviable, es lógico, ¿no? Es un servicio público de Pero recursos fueron muchos naturales. años de tarifas congeladas y que nos acostumbramos y todo el mundo quiere pagar menos y nos acostumbramos a eso, ¿no? Sí. Que el porcentaje del sueldo era muy bajo para pagar de pronto los servicios, así quedaron también. Así estamos ya, te Claro. diría, nivelados y pasando el impacto en el bolsillo con respecto a los países de la región cuando estábamos quizás en el tope de ese ranking de relación ingresos versus destino de tarifas, ahora sube. Impuestazo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se viene un enorme impuestazo. Kicillof mandó el proyecto de ley de un impuestazo muy fuerte. Es otro impuestazo, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Un impuestazo, porque para mí fue un impuestazo. Tienen que tratar el impuestazo, impuestazo. Un impuestazo es un impuestazo. Impuestazo si vivís en la provincia de Buenos Aires. Enorme impuestazo. Bueno, y se viene también el impuestazo en la provincia de Buenos Aires. Traducido, impuestazo puro y duro en la provincia de Buenos Aires. Han sido brutales, han sido tremendos y lo seguirán siendo. Bueno, ahí está la batalla cultural. Es difícil porque tenemos muchísimos medios menos que ellos y menor llegada, pero como ha sucedido en estos años, finalmente nunca hay que despreciar 300, 400 mil oyentes de esta radio, 200 y pico que puedan sumar otro tipo de programas parecidos, 2 o 3 que hay en el dial, 3, estoy pensando en Navarro, en el Flaco Tonietti, en Silvestre más temprano, pensando en que más o menos seguro podemos, por lo menos a mucha gente decirle, miren, esto no es así, estos son unos grandes bandidos, están peleando por lo mismo de siempre, están peleando desde una élite dominante que además está fastidiada porque la sacaron del gobierno en 4 años. Lo sacaron, empujones, le dijeron, váyase, por favor, no haga tanto daño, no mate a la gente, no sea tan cínico, no sea tan estúpido, váyase, salga de aquí, por favor. Y se lo dijeron con los votos, se lo dijeron democráticamente, y están enojadísimos con eso, porque con 4 años más, ellos fundaban un definitivo país distinto al que se sueña por parte de la mayoría, aunque a veces la mayoría se olvide, pero la mayoría quiere este otro país. Y no solo por los votos, por pertenencia, no pueden querer otra cosa. Lo que quieren es un país que sea un poquito más equitativo, un país donde no tengan que pasar hambre, donde tengan la certeza de que van a poder tener a los chicos con ellos, alimentados y estudiando, y que ese es el proyecto del país, y que si a veces no sale del todo bien, de todas maneras es el ideal que tienen en su mente aquellos que gobiernan. Pero hay que luchar, porque ellos en cambio tienen millones a la mañana, millones a la noche por televisión, los 300 canales de la bestia de Mañeto, el Diablo Nacional, lo de la Nación, ahora tienen canales de televisión, consiguieron tener canales de televisión, le niegan a sus empleados de los diarios, los que fundaron todo su poderío, aumento, los echan, los persiguen y los hostigan. Creo que un periodista deportivo de la Nación no llega a los 30.000 pesos, pero de todas maneras ellos ponen canales de televisión en complicidad con todo lo que les fue generando el tiempo anterior. Bueno, tienen también esos canalitos que todavía no se ven, no sé si se verán en alguna ocasión, pero que suman porque fortalecen a esa derecha que busca algún tipo totalmente afiliado a este sistema que ellos intentaron dejar para siempre en el país. Una de las cosas que no analizamos, Gustavo, de lo que pasó el 27 de octubre, es qué hubiera sucedido en caso contrario. ¿Qué pasaría si ellos tenían 4 años más por el golpeteo de la información, por la militancia del ajuste que hacían los medios, por todo lo que ocultaban, y con un pequeño empuje que hubieran dado al bolsillo de la gente? ¿Qué hubiera sido de este país? Bueno, probablemente refundaban un Estado neoliberal, un Estado que ni siquiera tenía posibilidad democrática de defenderse. Es muy importante lo que sucedió el 27, porque al menos ahora ellos tienen que confrontar desde la oposición y no desde el poder político, que sumado al poder real de ellos convertía todo esto en algo diabólico. Cuando uno escucha este clip
que preparó Juan Derbelsi, la parte final sería muy interesante. O cuando se acuerda de aquello del pan duro, en la militancia de la ajuste le enseñaron estos tipos por televisión, ante el hambre que había en la República Argentina, lo que podían hacer con el pan duro. Es algo que no puede describirse, pero hay que intentarlo de todas maneras, Gustavo. Sí, esencialmente porque cada uno de estos tipos que forma parte de un house organ del poder real, todos los santos días lo que hacen es meterte a vos en un clima de confusión, meterte a vos a discutir lo que no tenés que discutir y a no hablar de lo que hay que hablar. El déficit fiscal, la deuda externa, la verdad es un cóctel que estalla en cualquier momento, y esos tipos que lo generaron hoy están libres de memoria, verdad y justicia porque los medios así lo ordenan. Si no, parecería que estas medidas que hay que tomar para ensanchar derechos y no como los viejos tarifazos para multiplicar privilegios son una especie de robo a mano armada. Y es complejo el asunto porque aquellos tarifazos tenían que ver esencialmente con ajustar para pagarle intereses al fondo. Bueno, fíjate vos te preguntabas qué hubiera sucedido, y lo primero, flexibilización laboral, que está en lista de espera, profundizar la reforma previsional a la brasileña, como también estaba en lista de espera en los dos grandes pedidos del Fondo Monetario Internacional, y después todo lo demás. Radio Argentino te resuelve. Hoy tenemos el desafío del pan duro. Tenemos dos flotitas bien duras, quedaron del fin de semana, del asado del fin de semana, y vamos a tratar de recuperarlo. Vos tenés que tener agua, el pan, hay que mojar el pan para humectarlo, y después el pan meterlo en el horno. Lo mojo de un lado y lo mojo del otro. Y ahora nos vamos al horno. Horno al máximo, 230 grados. Vamos a poner el pan. Ahí va. Ya tenemos el pan que trajimos del horno, 5 minutos. Primero lo humedecimos y ahora vamos con el otro pan, el que tiene que ver con el microondas. Hay que humedecer un trapo, hay que envolver el pan y 15 segundos en microondas. La corteza está crocante y adentro está tiernito. Y la verdad quedó un muy buen pan, el pan de fin de semana recuperado con este truco. Está en línea Bárbara Yargorowski. Vamos a hablar de algo que ellos procuran también ocultar dentro de lo posible. El gobierno ya ha publicado hoy el decreto que pone en vigencia el pago de un bono de 5.000 pesos para los jubilados de la mínima, que va a comenzar a abonarse justamente hoy, este viernes, ¿verdad? Es el comienzo del pago. Se lo pregunto a Bárbara Yargorowski. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan, Víctor Hugo? ¿Me escuchan bien? ¿Cuándo comienza a cobrarse? Bueno, el tema es así. Sí, se publicó en el boletín oficial el decreto que otorga el bono a los jubilados. Se deposita en la cuenta hoy y es un bono que se paga por un monto máximo de 5.000 pesos. Esto quiere decir que la gente que cobra el haber mínimo va a cobrar 5.000 pesos hoy, el 27 de diciembre y en enero. La gente que cobra un poco más de la mínima va a cobrar la diferencia hasta llegar a 19.068 pesos. Ahora, también este bono se otorga a pensiones no contributivas, a la PUAM, que son beneficios que cobran menos del haber mínimo. En estos casos el monto va a ser de 5.000 pesos igual, no van a llegar a 19.068 pesos, ¿sí? Entonces, para las pensiones no contributivas y para la PUAM, el bono es de 5.000 pesos. Para los jubilados, el haber mínimo va a alcanzar a los 19.068 pesos. Esto es para gente que cobra un solo haber, ¿sí? Si una persona cobra jubilación y pensión, por más que sean mínimas, en este caso no va a cobrar el bono. Solo lo cobra la gente que cobra un beneficio. El que cobra 5.000, el de 14, que cobra 5.000, o el que cobra 2.000, el de 17, ¿los cobra hoy? ¿Están depositados hoy? Todo se deposita hoy, 27 de diciembre, en la cuenta donde cobran la jubilación y todavía no se sabe qué día va a ser el mensual de enero. Hay un tema, para estos beneficios son dos pagos, es en diciembre y en enero. Para las asignaciones es un único pago, que es hoy, en diciembre. Pero los jubilados sí, tienen dos pagos de 5.000 pesos cada pago, o esta diferencia
hasta llegar a los 19.068 pesos. El primero es pagadero hoy y el otro todavía no se sabe la fecha cierta de enero. ¿Usted cree que en términos relativos este bono de 10.000 pesos en 2 veces hace ruido en la vida del jubilado o lo incorporan sin que gravite en su economía? No, un bono de 5.000 pesos en un haber de 14.000 pesos es un montón. Es realmente es una gran ayuda. Hay que ver después qué pasa en marzo con los aumentos, que aparentemente van a ser por encima del índice que establecía la ley de movilidad, que es un 11,56. Si uno aplica en marzo el aumento que venía, digamos, que está vigente ahora o estaría vigente antes de la suspensión, el haber sería 15.500 pesos más o menos. Con este bono se está yendo a 19.068 pesos. Así que la verdad que es un gran aumento para la gente. Por supuesto que no ayuda, no resuelve, pero es una gran ayuda. Doctora Bárbara Yargorowski, le agradezco muchísimo como siempre. Bueno, al contrario, un placer. Felicidades, buen día. La doctora Bárbara Yargorowski siempre nos acompaña. Jubilamos.ya.com.ar y dejo un teléfono porque normalmente lo que sucede es que de estos temas la gente quiere hacer muchísimas consultas. 49 64 95 05 49 64 95 05. Ya hay algunos oyentes que nos están avisando cómo ha sido registrado el depósito, por ejemplo en la provincia de Entre Ríos, y cómo ya están cobrando este bono que se adelantó algunos días, iba a ser para la semana próxima y finalmente ya está al cobro pensando en las fiestas de fin de año. Pero, insisto, recién abro las redes y ya me cuenta Olga Liliana desde Entre Ríos que fue al banco y ya cobró el bono de 5.000. Claro, vamos a recibir muchos mensajes y vamos a compartirlos. Yo quiero charlar en directo también con alguna persona, saber qué va a hacer, qué puede hacer con esos 5.000 y los otros 5.000. Y no nos olvidemos una cosa muy importante, que es necesario refrendar. Hay una suspensión de las cuotas en enero, febrero y marzo del crédito inmoral que el gobierno neoliberal le dio a los jubilados para que pudieran comer y para que pudieran pagar las tarifas, y quedaron muy pero muy endeudados. Entonces estos meses para el jubilado de abajo, para el jubilado que tiene menos, pero también para los otros, porque para los otros rige el tema de no pagar la cuota, la situación va a ser bastante más aliviada que si estuvieran Clarín y Nación en el gobierno representados por Mauricio Macri. Estaba pensando en vos, Stoppelman, buen día, sobre aquello de militar en la justicia, ¿te acordás? ¿Cuántos títulos teníamos con relación a la defensa de los diarios del gobierno anterior? Bueno, buen día, sí, teníamos un listado gigantesco que incluía desde hacer electricidad con una papa a vivir en un ambiente de 12 metros cuadrados, digamos, hacer el helado en palito que estaba de moda. Ahora puedo buscar en algún lado de mi compu está todo eso, pero era una ristra impresionante de artículos, como el pan duro, ni hablar, como revitalizar el viejo pan duro, la vacación mental, ¿se acuerdan de la vacación mental? Vacacionar con la suegra, con extraños. Exactamente, pero la vacación mental era la mejor, no era ningún lado y pensar que te fuiste, digamos, hasta eso hemos tenido que soportar.